Pero para mí la enfermedad, como les decía, es la identificación con el pensamiento. Esa es la enfermedad que sufre la humanidad. Entonces, a través de una disfunción mental, porque yo empiezo a creer que soy el pensamiento, lo que pienso, lo que suena en mi cabeza, creo que soy yo. El diálogo interior también podríamos nombrarlo, las voces que hay acá. Y a través de esta difusión, en el cuerpo se va reflejando todo lo que mi mente va interpretando acerca de la realidad, que obviamente vamos a ir desmenuzando para que se vaya entendiendo. Por ejemplo, una de las frases que expresa muy bien lo que estoy hablando es que la situación nunca es el problema. El problema es lo que yo pienso acerca de la situación, acerca de lo que está ocurriendo. Ahí se genera el conflicto. Por ejemplo, ya lo hemos explicado en algunos videos, así que lo voy a hacer más rápido. Por ejemplo, sucede algo en este momento, que generalmente este momento siempre cambia, y mi mente lo cataloga como algo malo. Por lo tanto, yo me contraigo, mi energía se contrae, mi cuerpo se contrae, porque yo lo que estoy observando me está amenazando de cierta forma. Yo me siento amenazado, porque lo que está ocurriendo yo lo estoy catalogando como algo malo, algo negativo, sea lo que sea que esté pasando. Catalogándolo mentalmente como algo malo, ya me está produciendo un corte en mi flujo de energía. Ahora, sumémosle cosas para que eso se transforme en una enfermedad. Por ejemplo, una familia donde el padre es alcohólico. A través de esa adicción es violento. Entonces, nos vamos a ir a una pareja, hombre y mujer, y un pequeño niño en la casa, que observa esta situación, que generalmente es cuando nos enfermamos, es cuando se crea. El origen es generalmente cuando somos pequeños y observamos algo o sucede algo, y como somos pequeños y no sabemos expresar bien las emociones negativas porque no nacemos para eso, se atrapan. Entonces, el padre llega alcohólico, primera vez que el hijo tiene conciencia para presenciar esto, muy pequeño, y observa una discusión entre padre y madre que termina en violencia y formando un campo energético, la madre con miedo y el padre con ira. Este campo el niño lo percibe porque somos más sensibles. Bienvenidos los que se están incorporando, Angelines, bienvenida. Y al no saber qué está pasando, pero al sentir este campo energético tan denso, yo no sé cómo expresarlo, y esa emoción queda atrapada en mí. En este caso es miedo. Por primera vez estoy sintiendo miedo. Estoy hablando del niño que está observando esto. A medida que va creciendo y sigue observando esto, y a través del recuerdo, cuando estoy solo, vuelvo a recordar esa situación, estoy reviviéndolo, y a través de la identificación con la mente, creyendo que soy lo que está sonando en mi cabeza, mi cuerpo cada vez que lo recuerda se contrae y vuelve a crear ese bloqueo energético que va aumentando. Por lo tanto, cuando ya llegamos a ser adultos y podemos ponerle un freno a esto, por ejemplo, podemos enfrentar al Padre para que esto se acabe, también me va a crear más energías negativas porque voy a tener que enfrentarme a alguien que supuestamente tengo que amar. Por lo tanto, como ustedes pueden ver, una enfermedad no es de un día para otro. Es algo que se va constantemente alimentando. En ese momento aún no estamos enfermos porque llevamos poco tiempo en él. Porque tampoco se van a enfermar rápidamente al sentir eso. Tiene que haber una acumulación de ese campo de energía.
Por lo tanto, cuando ya está grande y lo enfrenta y puede frenar eso, puede que en su familia, en su casa, se acabe. De cierta manera, puede que él le haya puesto un freno. Pero no está solucionado en mí. Mentalmente, yo no lo he solucionado. Por lo tanto, se empieza a reflejar en todas mis experiencias fuera de mi casa. Como por ejemplo, la polola o la pareja o la novia que tenga ese niño que ya creció y es adulto. Y empieza a tratar de no cometer los errores que cometió el padre, por lo tanto se transforma en otra persona, deja de ser natural, que a la larga le va a costar sobrellevar y que con el tiempo le va a empezar a provocar una enfermedad. Sutilmente se la va a ir provocando. Y si a eso le sumamos más cosas, por ejemplo, fracasa en su relación. Después de un tiempo, se apega a esa persona porque está buscando ese cariño que nunca se le dio. Y fracasa, termina, la pareja se separa, produce otro choque emocional en mí, que puede llevarme rápidamente a la depresión, porque ya tengo una buena cantidad de energía depresiva, de baja vibración, por todo lo que me tocó vivir cuando fui creciendo, que es muy común el caso que estoy hablando, no es algo tan inventado. Entonces, lo que sucede aquí es que esa persona no logra entender por qué le tocó vivir eso. Cree que es algo personal. No lo mira como personas que no supieron hacer bien su vida porque fue lo que se les enseñó. Su nivel de conciencia llegó a eso. No es que el padre haya sido malo y alcohólico, simplemente inconsciente, porque las herramientas que se le dieron a él no son las mismas que adquirí yo, que obviamente eso es un proceso para poder entenderlo. Y a ese proceso le decimos sanación. Cuando uno quiere sanar una enfermedad, tiene que entrar en un proceso. No hay una pastilla mágica que yo me tome y se me quite todo. Hay ciertas personas que tienen capacidad, por ejemplo, como René May, no sé si alguien por ahí lo conocerá, que está generalmente radicado en México, pero viaja a todos los países. Hace sanaciones, es un vidente sanador, es francés. Él hace sanaciones grupales, creando una atmósfera. También todo su trabajo interior lleva mucho tiempo meditando. Tiene contacto con seres también que le han enseñado a hacer esas sanaciones, y a través de eso puede ocurrir un milagro, por así decirlo, y sanarse rápidamente en poco tiempo. Pero son casos contados con la mano. Todos nosotros los demás tenemos que tratar de ir buscando nuestro proceso natural de sanación a través de las experiencias que estamos viviendo. Ahora voy a exponerme a mí, mi propia experiencia, que también ya la he contado otras veces. Bienvenido a las personas que se están incorporando. Que es que a través del sufrimiento, porque yo en lo personal no fui capaz de entender las experiencias negativas, porque nada es negativo, que yo tuve que vivir desde pequeño hasta grande, adolescencia, adultez ya. Nunca pude entenderlas, siempre me las tomé personal. Siempre yo decía, ¿por qué la gente es así conmigo si yo trato de ser lo más bueno y correcto posible? Trato de no fallar en nada, que era una presión enorme, tratar de no fallar en nada, a nadie, quedar bien con todo el mundo. Por lo tanto, no fui capaz de resolverlo, pero siempre supe que había algo más, que yo no podía haber venido aquí a esto, solo a eso. Y eso me mantenía, me daba una pequeña esperanza de que en algún momento podía encontrar algo. Como no fui capaz de resolverlo, el sufrimiento, que es un gran maestro, que me hizo más profundo como ser humano, me terminó llevando al límite, donde yo ya prácticamente no quería estar acá.
No quería relacionarme con las personas porque las catalogaba como muy malas, muy básicas para lo que yo imaginaba. Me costaba mucho aceptar que las personas se hicieran tanto daño y me hicieran tanto daño a mí. Entre paréntesis, porque nadie te puede hacer daño si tú no quieres, pero son los procesos que yo elegí. Por lo tanto, eso me empezó a provocar enfermedades, que no podría decir qué enfermedades porque no fui al médico a tratármelas, porque no tenía la valentía para ir, pero sí sentía dolores muy fuertes en el cuerpo de vez en cuando. No sabía por qué, me dolía el cuerpo interiormente. Cuando me tocaba relacionarme, me costaba una enormidad, no sabía qué hablar, qué decir, me ponía muy nervioso, por lo tanto evitaba todo lo que pudiera evitar el mundo. Hasta que ese sufrimiento fue tanto, empujó tanto en mí, que un momento determinado, como que mi corriente impulsiva de pensamientos, que estar todo el tiempo pensando lo que hice, lo que no hice, por qué lo hice, culpándome y sufriendo, reviviendo mi historia, llegó un momento en que eso ya no dio para más, se rompió, se cortó, de un momento a otro. Y no pude pensar, no pude seguir pensando más, y provocó un vacío en mí. Dejé de sentir la ansiedad y el estrés que sentía siempre, y comencé a sentir un vacío en mí. Y eso, con el tiempo, fui entendiendo lo que pasó, busqué la meditación, etc. Y cambió mi vida y mi vida se transformó. Entonces a eso se podía llamar un despertar de la conciencia, porque pude separar la conciencia de la mente. Dejé de identificarme con lo que yo pensaba. Eso incluía toda mi historia, todo lo que yo creía que me habían hecho, por qué me lo habían hecho, etc. Entonces pude separar la conciencia de la mente y pude observar la mente. Por eso en el camino espiritual se dice que hay que observarse, que hay que mirar hacia adentro, no hacia afuera, porque así uno entiende y despierta. Pero es un trabajo. Hay que tener disciplina para hacerlo también, que no requiere tiempo, puede pasar en cualquier momento. Hay personas que se les muestra un poco la luz y automáticamente encuentran su camino, y hay otras que tienen que trabajar más, pero todos lo pueden hacer porque ya lo tienen, no lo saben, que es diferente. Por eso hago esto y me dediqué a esto, para poder ayudar a todas las personas que no lo saben y que estén listas, van a entender todo lo que estoy diciendo. Así que en ese momento a mí se me quitaron todas las enfermedades, pero comprendiendo también a la vez que todo lo que yo padecía, yo mismo me lo había creado, pensando que otra persona me lo estaba haciendo. Y como les dije en delante, nadie puede hacerme algo si yo no quiero. No se puede. Yo tengo que otorgar ese poder. Obviamente lo otorgo inconscientemente, sin darme cuenta que lo estoy haciendo. Entonces pude comprender cómo mi mente funcionaba, cómo yo creí ser alguien todos esos años que no era. De la forma en que yo me describía a mí mismo, nunca fui así. Entonces fui comprendiendo que la mente va haciendo conceptos de todo lo que me rodea, incluso de mí mismo. Por lo tanto, mi realidad es conceptual. Cuando yo observo algo, estoy viendo el concepto que hay en mi cabeza de lo que estoy viendo. No estoy viendo lo que realmente hay. Por ejemplo, viene Juanito caminando hacia mí, que es mi amigo. Entonces cuando yo veo a ese ser humano acercarse a mí, mi mente dice, el Juanito que hizo esto otro, que tiempo atrás hicimos esto, hasta que él llega a mí. Mi mente ya formó toda una historia, recordó todas las veces que lo vi, y lo que yo estoy observando ahora es el concepto que yo estoy poniendo encima de él.
Si es una persona conflictiva, que he tenido problemas con él, el solo hecho de observarlo me va a provocar malestar físico, porque le estoy dando un tremendo poder para que me haga algo, solo con su presencia. Pero inconscientemente yo pienso y creo que él me está haciendo eso, no que me lo estoy haciendo yo. Y así nace la enfermedad. Si a eso le vamos sumando años, por ejemplo, hay personas que se pelean con sus padres y están 20 años sin hablarse. 20 años sin hablarse por una frase maldicha, por un malentendido o por una persona que se enojó y no pudo controlar lo que dijo y la otra persona se lo tomó personal y nunca lo perdonó. 20 años, 30 años y no lo perdonó. Porque la mente estuvo 20 años reviviendo eso. Y eso a la larga me enferma. Me provoca enfermedades. Puedo terminar odiando a mis padres. Y el odio con el tiempo se transforma en cáncer. Va a depender de qué manera pienso en el odio hacia ellos, va a ser donde aparezca el cáncer, por dar un ejemplo. Por lo tanto, me siento muy honrado y bendecido con lo que me ocurrió, porque a través de eso pude comprenderme a mí, comprender lo que me rodea y poder ayudar a mis hermanos. Por eso me dediqué a ser terapeuta, para poder buscar la sanación en esas personas que, al igual que yo, nunca se dieron cuenta de que uno mismo es el que se está enfermando, que no es otro, que hay que dejar de culpar al mundo por lo que a mí me ocurre. Así que vamos a ir tomando algunos ejemplos. Si alguien quiere empezar a comentar su enfermedad o lo que padezca, y podemos ir viendo si podemos tratarlo o darle algún tipo de solución.